César, tenemos con nosotros, como todos los martes, a nuestro asociado, el economista José Manuel Luna Valiente. Él es también consultor privado y ejerce también como informador, uno de los productores de programas de orientación más activos. Buenos días, José Manuel. José Manuel, ¿cómo te está? Buenos días, Pedro, Mozart, Orión, amigos televidentes. Es un placer compartir con todos ustedes. Mira, José Manuel, yo creo que tú eres un hombre que le está dando seguimiento de cerca al sector turismo. Quiera decirnos algo con respecto al informe, ya que acerca del comportamiento del sector en el año 2020, aunque sea vuelo de pájaro. Bueno, rápidamente el último informe del Banco Central, que es el primer informe del año 2021 del comportamiento del flujo turístico del mes de enero, presenta unas cifras de unos 205.000 turistas llegados al país no residentes, que representa una variación interanual con relación al año 2020 de un 63.2%. Cuando hablamos del 2020, quizá la gente piensa, bueno, pero es normal que haya bajado en el 2020. Lo que pasa es que recordemos que enero y febrero fueron los últimos meses de temporada alta del turismo, cuando todavía no teníamos la influencia de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana. Eso quiere decir que habíamos recibido unos 400.000 visitantes en el año 2020, en el mes de enero. Pero la industria todavía, aunque el presidente de la República, Luis Abinader, está muy optimista, y así también David Collado, con una integración de hoteles a la plataforma de oferta turística y a la competencia mundial con relación a la apertura de hoteles y a la integración de empleos perdidos. Se habla de unos 100.000 empleos ya ingresados, no se puede decir recuperados, sino reintegrados a sus niveles de puesto, porque nunca fueron cancelados en su mayoría, porque la mayoría, más de un 90%, estaba bajo los programas de fase 1 y fase 2. O sea, suspendidos. Exactamente, pero es bien cierto que sobre todo con los países de mayor competencia para República Dominicana, el caso de México, como lo que representa Cancún, México está mucho más agresivo en el mapa de vacunación del mundo que la República Dominicana, aunque no llega todavía a un 3% de vacunados, ni tampoco comparable con un 85% de Israel o un 56% de Arabia Saudita o un 20% de Estados Unidos. Pero la República Dominicana tiene que acelerar rápidamente su proceso de vacunación, que va a depender del proceso de llegada y de cumplimiento de las ofertas de vacunas ya pagadas, inclusive a diferentes casas farmacéuticas a nivel mundial. Pero no deja de ser impresionante, sobre todo si nos comparamos con lo que ha significado la pérdida del sector turismo, 1.3 trillones de dólares en pérdidas en exportaciones registradas. Y hablo de exportaciones porque el sector turístico para el mundo entero es un sector de exportación, porque produce divisas. Y si nos vamos a las estadísticas de la World Tourist Organization, la Organización Mundial del Turismo, estamos hablando que, y esto es increíble lo que uno puede ver, o sea, el retroceso del sector turístico a nivel mundial se puede llevar 30 años atrás. Estamos hablando que el turismo regresó al 1990, mientras la pandemia vapuleaba al mundo entero. Y para que tengamos una idea, cuando comparamos crisis del sector turístico a nivel mundial, si bien es cierto, hemos perdido 1.1 billón de visitantes a nivel mundial, el significado que tiene esta crisis con relación a crisis anteriores a nivel mundial es sumamente a nivel geométrico, a nivel geométrico y exponencial, el significado de la crisis. Para que tengamos una idea, el impacto de la crisis financiera del año 2009 fue solamente de menos 37 millones. El impacto del SARS en el año 2004 fue solamente de menos 2 millones, comparado con 1.1 billón negativo a nivel mundial. La República Dominicana se enfrenta a un gran reto porque va de la mano específicamente, y aquí hay algo muy interesante que quizás sea lo más delicado, y es que mientras los países
emisores de turismo, específicamente los que benefician a la República Dominicana, como los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y otros países europeos, avanzan rápidamente en su proceso de vacunación, la República Dominicana está ubicada en el último lugar en este momento del proceso de vacunación, lo que significa que la decisión de viajes de turismo de esos países que están avanzados a nivel de vacunación no va a ser hacia la República Dominicana con un índice tan bajo de vacunación. Esos países van a elegir a aquellos destinos que evidentemente le den seguridad sanitaria. Que no son muchos en el mundo los destinos que tengan condiciones turísticas, porque lo que hay es el 75% de la inoculación va a esos 10 países que tú señalas, parte de ellos. Exactamente. No creo yo, quizá Chile, quizá Israel están en economía más pequeña que tienen un... ¿Cómo anda México? ¿Cómo anda México en vacunación? México anda, ahora mismo le digo, estoy entrando a la página, pero México anda en un lugar bajito todavía, porque fíjate que ellos están anunciando hoy que reciben las primeras vacunas de Sputnik y solamente son 200,000 vacunas que están llegando a México. Porque ese competidor fuerte nuestro. México. Exacto. Por el lado del Caribe, sí, es verdad. Pero, miren, pero los mexicanos son mucho más agresivos. Ellos se han arriesgado dentro de la pandemia a recibir turistas, contando con que están dominando el ámbito del papel sanitario, del rol sanitario en la crisis. Sí, pero sin embargo, ellos están compitiendo. Para aprovechar estos minutos, José Manuel, te expreso esta preocupación que la vi. Siempre en el presupuesto, en los últimos años, la estimación del precio del petróleo ha estado por encima de la realidad del mercado. Es decir, una vez fue 62, aparte de la crisis esa de los 140, que no hablemos de esa crisis, sino cuando he estado en tiempos normales, en el presupuesto general del Estado se estima siempre el precio del petróleo para ese año muy por encima de lo que es el presupuesto. Posiblemente tenga la siguiente explicación, es que cuando sube el precio del petróleo, José Manuel, el gobierno anterior creaba un crédito y lo aguantaba, es decir, como se hizo ahora, 165 millones de dólares, dice el Ministerio de Industria y Comercio, que asumió, no lo asume, lo deja un crédito para cuando baje más, va pagando al paso a la refinería y no sé, pero ahora hay un problema que todo el mundo está importando carburante. Ese es un tema peligroso para las expectativas de déficit fiscal. ¿Tú no lo crees? Claro, y sobre todo que en el día de hoy, por ejemplo, a este mismo momento el precio del petróleo está en 62.10%. Y el gobierno, y no quiero decir inteligentemente, creo que por un tema de populismo, ha decidido en las últimas semanas no incrementar el precio de los combustibles, porque lo hizo cuando el petróleo estaba respondiendo y se estaba incrementando. Entonces se está jugando a una baraja de lo que el pueblo pueda sentir de contentura o no contentura. Unido a eso, muy importante que ustedes hablaban sobre el tema de inflación en temas tan importantes como el caso agrícola y el sector agrícola, de productos de la agricultura. Ayer vimos un video que nos causó muchísima impresión negativa y una gran pena al ver a productores de Constanza destruyendo su producción de zanahorias porque el mercado no soporta los niveles de costo que tienen esas zanahorias. ¿Por qué el gobierno en ese momento o en este momento no va en auxilio, no de subsidiar, sino de comprar y de crear planes sociales a través del INEPER para que esos productos lleguen a la canasta familiar? No compraron una parte de la zanahoria, leí yo en la prensa hace unas semanas. Compraron, pero había que seguir comprando. El problema es que si tú dejas una parte, alguien va a perder. Entonces, con el tema de los combustibles es sumamente delicado porque ya hemos tenido la experiencia de producciones de déficit producidos por malas estimaciones con relación al mercado del petróleo. Y es bueno recordar que lo que está pasando en los Estados Unidos y en los principales países del mundo con el tema del clima y de la temporada de invierno, que es sumamente diferente a muchas temporadas. Hay muchos estados en los Estados Unidos, valga la redundancia, que hoy están pasando drásticas consecuencias, como el caso de Texas, que no es un estado acostumbrado a nieve y a fuertes tormentas, lo cual produce un incremento de la demanda del combustible
de los combustibles por el hecho del uso adicional de los calentadores, de las calefacciones en los Estados Unidos. Pero no solamente en los Estados Unidos, eso también lo estamos viendo en Rusia, eso lo estamos también viendo en muchos países europeos. Perdóname, entonces el problema es que es el tipo de combustible que también, la referencia que tenemos para acá, o sea, los puertos y todo. Sí, exactamente. Entonces, si lo está consumiendo ahí, hay problemas. Exactamente. Directamente. Y gracias a Dios que no estamos en temporada de huracanes y ciclones, porque si no, entonces el Golfo de Yucatán también sufriría. Luna, y esta advertencia que hacen los importadores, que dicen que se va a incrementar una vez más, ¿tú crees que las condiciones son como para que se incrementen a esos niveles? O ellos dicen que el impacto va a ser severo sobre la producción local en materia agropecuaria. Yo estoy viendo que realmente el impacto, y tengo una gran preocupación con el sector agrícola, porque con lo que vi ayer de la zanahoria, y yo no estoy mirando los abastecimientos, los inventarios de los supermercados en el mismo nivel inclusive que los teníamos en la pandemia. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco más de apertura y un poquito más de transparencia en las informaciones. Y los mismos productores se están encargando de hacerle ver al Estado dominicano de que hay una serie de deficiencias y de políticas, porque una cosa es asegurar o tener seguridad alimentaria. Ahora, ha habido seguridad de plantación continua durante el proceso de pandemia en la República Dominicana. ¿Eso se detuvo? ¿No se detuvo? ¿Cómo impactó? Indudablemente que se detuvo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un sector tan importante como el turismo que no te demanda en un momento, los productores no están produciendo al mismo nivel. Entonces, ¿en qué nivel han estado sembrando los productores nacionales los diferentes rubros de la canasta familiar que significan todo lo que va a los estantes de los supermercados, de los colmados, de los centros de expendio, que garantizan una seguridad alimentaria? Yo puedo prever y puedo ver en el futuro cercano una crisis alimentaria con relación a los productos de abastecimiento y sobre todo por lo que hemos visto con lo que está pasando en productos que son importantes de Constanza, de Rancho Arriba, de Jarabacoa, que tienen que llegar productores tantos miles de litros de leche a un río. Entonces hoy vemos destruir zanahorias por un problema de mercado, por un problema de decisión política y pública. La zanahoria que se produce en la zona, está una buena parte de ella comprometida con el turismo, porque es un producto, digamos, con una exquisitez en cierto modo. Sí. Pero se está pasando por problemas serios, sí. Lo que sí es, en alguna medida reconfortante, saber que no va a subir el precio del arroz, que hay 3.500.000 quintales en almacén, que se va a cosechar 1 millón ahora. O sea, sí, hay algunas noticias que son refrescantes de todo ese campo, ese ambiente negativo. Pero yo no ningún. Sí, hay problemas con el internet mira, a los consumidores. Sí, ahora. Esas son medidas y peligrosas. Bueno, los minutos finales los señalamos de la manera siguiente. Al campo hay que volver a sembrar, a arreglar, que la agricultura arreglo de preparación de predios. Tiene que haber un momento muy intenso de asistencia a la agricultura, porque ni siquiera es ahora. En los próximos, al primer semestre de este año, podríamos tener un serio problema. Serio problema. No, serio problema. Luna, antes de irte, como tú le dabas siempre un vistazo a los temas de los precios internacionales, hoy el cobre alcanzó los $4 la libra en el mercado mundial, el más alto de los últimos 8 años, y el níquel alcanzó $8 la libra, el más alto en los últimos 6 años. En 15 segundos, perdón, yo quería recalcar algo que dijimos hace semanas atrás con relación al tema de la producción de bienes agrícolas para el sector turístico. Recordemos que la capacidad instalada es una con turismo. Sí. La capacidad instalada es la misma con turismo, pero la demanda no es la misma. Exacto. Entonces, ahí es que está el ajuste. Ahí es que está el ajuste del tema agropecuario. Muchas gracias, Luna. Muchas gracias. Loma Miranda hay un sacerdote con 2 piedras en la mano, no pasen por ahí. Pero es un tirapiedra. Es un tirapiedra. Ya el gobierno, le puedo avanzar,
y voy a cometer, ojalá me van a buscar y me van a hacer la operación Caracol, pero yo creo que el gobierno tiene una estrategia con Loma Miranda y vamos a ver aprobado Loma Miranda. Así es. Adelante, así es. Valor. Ojalá Nos que vemos sea mañana, cierto. señores, con la operación Caracol. Nos vemos mañana. Bien. Eso parece un acuario.